fuerza de contracción, pero de manera permanente. Entonces, ¿qué le estoy haciendo al ventrículo izquierdo? Primero lo estoy fatigando, pero como es un ventrículo muy potente, ¿qué va a hacer? Se está sobreejercitando, se empieza a hipertrofiar, se empieza a agrandar. ¿Sí? Esa hipertrofia, de manera sostenida, lastimosamente nuestro paciente es un gato, es uno de los animalitos que mejor enmascara signos clínicos. El amigo se puede estar muriendo, pero va a estar echadito ahí, hecho bolita al lado de la ventana. Quizás se levanta a hacer pipí, a hacer sus cosas, come algo y se regresó y se hizo bonita y pasó el resto del día así. Enmascara demasiado bien signos clínicos. ¿Sí? Entonces, la principal patología que tienen que descartar sería el hipertiroidismo. Perfecto, nuestro paciente es hipertiroideo, ¿qué mejor cosa? ¿Sí? Si es hipertiroideo, puedo tratarlo, puedo manejar el hipertiroidismo y el corazón, en dependencia de qué tanto se haya modificado su arquitectura, puede regresar, porque va a empezar a trabajar menos y el músculo que trabaja menos, al volumen que ya estaba acostumbrado a trabajar, va nuevamente a regresar a su tamaño normal. Pero si es la patología primaria, ¿sí?, por la enfermedad genética que afecta directamente al miocardio, no hay manera de inhibir eso. ¿Sí? Actualmente ya hay ciertos fármacos que nos van a ayudar con el tema de la miosina, de la superexposición que tenemos ahí con la miosina. Pero sobre todo eso está más desarrollado en humanos, aún estamos en procesos de técnica. ¿Sí? Si es la cardiomiopatía hipertrófica felina primaria, ya sabemos que es por su componente genético, se da por un engrosamiento concéntrico, eso es clave, concéntrico del ventrículo izquierdo, ¿sí? Y sí o sí se tiene que presentar algún patrón de herencia autosómico dominante. Acá está muy bien identificado cuáles son las mutaciones genéticas que vamos a tener. No es como en la ritmogénica del boxer, que podían o no estar presentes, porque apenas teníamos 2 mutaciones claramente definidas. Acá hay más, ¿sí? Y todas están asociadas a el enfoque diagnóstico, ¿sí? Principalmente que ya llegue el paciente a la consulta, es un gatito bien, es un gatito que viene, yo que sé, hubo una desparasitación, lo ocultamos, un suplito. Perfecto, ¿qué más deberían hacer ahí? Presión arterial, súper bien. Habría tendencia a hipertensión, un inicio por hipertensión. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando empieza a generar el shock cardiogénico y su tensión ya no nos debe, ya no se comporta igual. Vamos. Aquí tiene una imagen bien chévere, pero no se pasó. Denme un segundo, quiero ver qué tiene más segundos. Esos son todos los pares genéticos que van a mutar. Sí, al menos tenemos 5 variaciones genéticas, pero tenemos variaciones que son patogénicas, 100%,
tenemos variaciones que son probablemente patogénicas, ¿sí? Y tenemos variaciones que se han detectado últimamente, es aún falta un poquito de estudio, que son patogénicas, pero que aún no se sabe de qué manera acaba por terminar afectando al ventrículo izquierdo, ¿sí? Específicas de raza, por ejemplo, Maine Coon, Ragdoll, Esfinge, mestizos, ¿sí? Los 3 gatos que he podido revisar que han tenido cariopatía hipertrófica felina, 2 persas y un mestizo, ¿sí? 2 machos. Y todos porque generaron tromboembolismo. Si mencionamos que afecta al ventrículo izquierdo, ¿cuáles serían los signos clínicos? Antes de poder llegar, en este caso, a sus complicaciones a la insuficiencia cardíaca, que también va a generar insuficiencia cardíaca. Hablamos ventrículo izquierdo, corazón izquierdo. ¿Cuáles son los signos de corazón izquierdo? Aquí sí, edema de pulmón. Edema de pulmón, pero antes de llegar al edema de pulmón, ¿qué más vamos a tener ahí? Si mi pulmón, antes de generarme el edema, ahí va a ser la presión intrapulmonar. ¿Qué vamos a tener? Tos, sí, pues el paciente va a estar jadeando, ¿sí? Va a haber taquipnea, intolerancia al ejercicio, obviamente, es un paciente que va a estar menos activo, ¿sí? Va a haber incluso reducción en su alimentación, su condición corporal va a bajar, a pesar de que mermó un montón su actividad física, pero vamos, el incremento del gasto metabólico ya se dio. Edema de pulmón. Ya cuando tengamos el edema de pulmón es porque, recuerdo, ya hizo insuficiencia cardíaca. Antes, no todavía. Si bien vamos a tener un incremento de la presión pulmonar, aún no llegamos al edema de pulmón como tal. Llegamos a la remodelación del miocardio. Estas mutaciones genómicas de acá tampoco son específicas de una zona en particular del corazón. ¿Afectan al miocardio como tal? Sí, pero acá pasa lo contrario en la ritmogénica de Mohs. Acá, como tenemos una afectación directa a genes que tienen mucho que ver con el complejo actina-miosina, vamos, a mayor músculo, mayor actina-miosina. Si me afectan directamente a esas proteínas, va a haber mayor afección en zonas más musculares. No hay ninguna parte que sea más muscular que el ventrículo izquierdo del corazón. Entonces tenemos hipertrofia de los cardiomiocitos, ya les expliqué el por qué, incremento de actividad, se va fortaleciendo y el crecimiento es concéntrico. Si decimos que el crecimiento es concéntrico, ¿cómo tendremos el espacio intraventricular? Dentro del ventrículo tendremos un espacio normal, habrá reducción del espacio, va a haber muchísima reducción del espacio. Vamos a pasar de esto a esto. Si se fijan, como incluso el músculo papilar creció un montón. ¿Qué está pasando con el tracto de salida? Este es el septo interventricular. ¿Qué está pasando con el tracto de salida? Se está ocluyendo, ¿verdad? ¿Sí? Ojo, quédense con eso. Vamos a ver lo que genera la obstrucción dinámica del tracto de salida. Esa es una de las principales complicaciones. Si se fijan que hay una obstrucción del tracto de salida, debería, al menos en teoría, tener que existir una modificación de la válvula, ¿sí? Porque hay un cambio en la arquitectura, no netamente de la válvula, pero sí de la posición de la válvula cardíaca. Vamos a ir revisando esto. Ahora, no solamente las fibras cardíacas se van a volver más fuertes, más grandes, más gruesas. Para los que les gusta el ejercicio, por ejemplo, ¿qué tiene que pasar con una fibra muscular para crecer? Romperse. Acá igual. Acá se van rompiendo, se va formando el tejido cicatrizal y el crecimiento que se vuelve a dar ya no es de manera organizada, es de manera desorganizada, ¿sí? Y una cicatriz es tejido
fibroso, en mucho de un porcentaje bastante alto. Y el tejido fibroso ¿es más grande o no es más grande que el tejido normal? Es más grande. Eso a su vez va a incrementar el tamaño del ventrículo izquierdo. Si ya creció simplemente de manera muscular, aparte se me suma tejido fibroso, más grande todavía. ¿Sí? Y se genera fibrosis intersticial. Depósitos de colágeno le quitan. Si tengo tejido fibroso, ¿qué va a pasar con Frankenstein? Menos contracción, pero ¿por qué? Por menos distensión. Si tengo mucho tejido fibroso, hay en las fibras del cardiomiocito. Perdón, el cardiomiocito es la fibra cardíaca. ¿Sí? Si tengo ahí infiltrados fibrosos, si es un ventrículo, una pared ventricular mucho más grande, más fuerte, no me puedo distender tanto. Si no me distiendo tanto, por más musculoso que sea mi poder de contracción, no va a ser bueno. Y no importa incluso si me puedo contraer súper bien. No tengo volumen ventricular. La cisterna ventricular no tiene volumen como para almacenar un volumen decente de sangre para sacarlo durante la sístole ventricular. ¿Sí? ¿Qué pasa si no tengo un volumen ventricular adecuado? O sea, la capacidad de recibir un volumen ventricular adecuado. ¿De dónde estoy recibiendo ese volumen que va al ventrículo, ese volumen de sangre que va a bajar al ventrículo? ¿De qué compartimento? Del atrio izquierdo, ¿verdad? De allí viene la sangre que se va al ventrículo derecho, al ventrículo izquierdo, perdón. ¿Cómo se llamaba esa fase? Cuando caía la sangrecita linda, simplemente se abrían las aurículas ventriculares, caía la sangre y llenaba al menos 2/3 de la capacidad ventricular. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba esa fase? Cuando se llamaban los 2/3, llenado ventricular, regresamos casi al principio. Por eso les 10 en un inicio. Seguimos. ¿Se acuerdan? Llenado pasivo. Aquí no había sístole auricular. Llenado pasivo. Justamente para ir viendo estas patologías, les di esto. Tenemos el llenado pasivo y luego el llenado activo. Acá se llenaban 2/3 del ventrículo, acá lo que faltaba, que sería 1/3. Ahora, si aquí no tengo espacio, acá, sin el llenado pasivo, no tengo espacio para la recepción de esos 2/3 de la capacidad ventricular, ¿qué pasa con la sangre que no puedo recibir? Se regresa. ¿A dónde? ¿Quién me le está mandando? El atrio, la aurícula izquierda. La aurícula izquierda, ¿qué va a tratar de hacer cuando pasa el llenado activo? Se va a contraer, hace su sístole auricular, ¿verdad? Sí, va a haber un soplo, ya vamos a eso. Muy bien. Antes que el soplo, hay la contracción auricular, ¿sí? Pero ya no tengo espacio. Regresa, ¿sí? Ni siquiera regresa. No va a pasar, porque ya no tengo espacio, no tengo a dónde meter ese volumen sanguíneo. ¿Quién tiene paredes más gruesas, más potentes? ¿Los ventrículos o las aurículas? Los ventrículos. ¿Qué le va a pasar entonces a esa aurícula? Al revés, se va a dilatar. Es por eso que en la cardiomiopatía hipertrófica felina, en la ecografía, tenemos la hipertrofia de la pared libre del ventrículo izquierdo, pero tenemos la dilatación de la aurícula izquierda. ¿Sí? Si tengo dilatación de la aurícula izquierda, está grande, está bombado esa cosa, ¿sí? Y ya no, eso ya no empuja sangre, ya no le envía. ¿Qué pasa con esa sangre? Ahí está cis, ¿sí? Se queda ahí. Se mueven, esos eritrocitos chocan entre ellos, se rompen. ¿Qué va pasando ahí?
ese corazón se vuelve de igual manera una bomba de generar coágulos. De allí salen los coágulos, pasan para mala suerte del gato, se avanzó a pasar el trombo que se formó en el atrio izquierdo, paso hacia el ventrículo izquierdo, fue más salado todavía para que haya sido capaz de pasar al tracto de salida hacia la aorta. Allí se genera el tromboembolismo arterial. Acá no tenemos espacio, por ejemplo en esto. Está dilatada acá, pero acá se dilata porque el corazón está ancho y ya no puede recibir más. En la cardiomiopatía hipertrófica se dilata el atrio izquierdo. ¿Por qué? Porque el ventrículo es muy fuerte, ¿sí? Y no tiene espacio porque creció muscularmente hablando demasiado. Ya no puedo meter sangre ahí porque no hay espacio. Se dilata de manera secundaria. Este aún no está remodelado, pero teniendo ese crecimiento de las paredes ventriculares ya debería haber un remodelamiento bastante grande. Este remodelamiento nos da esto que se conoce, esto es una complicación y de hecho es un signo ecográfico, la obstrucción dinámica del tracto de salida. Nos quedamos ahí porque ya acabó. Si no, la patología no es de origen primario, sí. Si el corazón puede regresar, no va a quedar como que si nada hubiera pasado, pero sí puede regresar a hacer algo funcional. Si es un secundario de hipertiroidismo, por ejemplo, maneja el hipertiroidismo y perfecto, el corazón puede regresar. Si es primario, por la mutación genética, ¿Vas a comer? no hay mayor Afuera. Obviamente podemos, acá vamos a tratar de mejorar la contracción o no. Acá tenemos que relajar ese corazón. Tenemos que tratar incluso de bajar un poquito ese gasto. Acá hacemos lo contrario que hacíamos en pacientes con fenotipo dilatada o fenotipo arritmogénico. Acá es lo contrario. ¿Y por qué es chévere y por qué le puse en ese orden? Para que se den cuenta cómo en el uno se afecta directamente el ventrículo derecho y en el otro ventrículo izquierdo. ¿Sí? ¿Cuál es el precio? Les voy a mandar un